María Elena, más bien somos tuyos completamente, tuyos y tuyos. Bueno, muy buenos días. Es un gusto grandísimo compartir este espacio con ustedes. Soy María Elena Urbano y represento a la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y voy a acompañar esta primera parte de la sesión del día de hoy. Este tercer encuentro regional, la educación y el cuidado de la primera infancia, respuestas a la pandemia, se realiza en el marco de la campaña Junio por la Educación y Cuidado de la Primera Infancia, promovido por la CLADE con los foros nacionales y con el apoyo de la organización Educo. Este encuentro presentará experiencias, acuerdos, respuestas de los países frente a la pandemia. La mirada se centrará en las oportunidades, las respuestas positivas y las recomendaciones que se derivan del trabajo que han realizado en los países. A continuación, entonces, miraremos la agenda que nos convoca en este día. ¿Me colocas, por favor, la agenda? Bueno, inicialmente tendremos la apertura a cargo de Iliana Loproy, de la CLAE. Ay, perdón. Se actualizó a última hora. En la apertura de la sesión, entonces, nos acompañará Giovanna Modé, coordinadora de políticas de la CLAE. También estará con nosotros Reinaldo Plasencia, especialista de programas en bienestar de la niñez de Educo. Posteriormente, la CLADE nos presentará un video con testimonios de niñas y niños de la primera infancia de Argentina sobre qué les ha gustado de estar en casa en estos tiempos de pandemia. Continuaremos entonces con presentaciones. Hoy estarán con nosotros presentando sus experiencias Bolivia, Costa Rica y Guatemala. Una vez finalizadas las presentaciones, nos dividiremos en 4 grupos de trabajo, pues en los respectivos grupos con sus coordinadoras o coordinadores y sus relatores. Seguidamente, compartirán un video con nosotros. Es un collage de experiencias de incidencia, comunicación y diálogo en defensa del derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia, impulsados por los foros nacionales miembros de la CLADE, Argentina, Brasil, El Salvador y Perú. Continuaremos entonces con la plenaria en grupos, una síntesis de la sesión y finalmente un cierre del evento. Este cierre estará a cargo de nuestra coordinadora de la CLADE, Nelcy Lizarazo. Bueno, entonces, dándole desarrollo a nuestra agenda, a continuación, entonces, Giovanna Modé nos acompañará en la apertura de la sesión del día de hoy. Bienvenida, Giovanna. Tienes Muchas gracias. 4 minutos, por favor. Sigue. Muchas gracias, María Elena. ¿Me escuchan? Claro que sí, está muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Entonces, una alegría inmensa abrir ese último día, ¿no?, de nuestros encuentros regionales, experiencias locales, experiencias de educación y el cuidado en la primera infancia. El que cierra nuestra serie, ¿no?, de encuentros regionales. Entonces, ahí, bueno, con base en la experiencia de los 2 primeros, ya
de antemano sabemos que va a ser súper interesante y que va a seguir sumando en todo lo que ya hemos construido en las 2 semanas anteriores, ¿no? Y es una de las muchas actividades, entonces, como siempre estamos diciendo, de ese mes de junio, el junio por la primera infancia, que estamos, bueno, promoviendo, como saben, y como están siempre invitados, cantidad de debates, intercambios, acción también en las redes sociales, seguramente están acompañando ahí una movida muy grande y que es resultado de muchos esfuerzos anteriores, ¿no? Bueno, entonces aprovechar la oportunidad para agradecer nuevamente a todos que nos acompañan por aquí, por las redes también, a nuestra membresía de la CLADE, que aquí está compartiendo experiencias, recomendaciones, propuestas, ¿no? En ese intercambio tan interesante. También agradecer siempre a OMEP, nuestra aliada estratégica, ¿no? En el campo de la primera infancia, el apoyo de Educo, que aquí nos acompaña. Contarles, claro, un poquito sobre todo, si hay alguien llegando también por primera vez aquí, en el primer encuentro, o sea, hemos partido de un análisis más macro, ¿no? Pensando en los marcos institucionales, políticos, ahí nacionales especialmente, con relación a atención y educación en primera infancia. Ya en el segundo encuentro nos hemos centrado un poco más en las experiencias locales, ¿no? Interesantísimo escucharles, conocer ahí y promover ese intercambio entre distintas realidades, ¿no? De nuestra región tan amplia, tan diversa, y hoy entonces nos convoca ese tema de la pandemia, justamente, que sabemos abrió desafíos inmensos, ¿no? Que se sumaron a otros que ya teníamos, y una experiencia ya de más de año, ¿no? Tan larga y al mismo tiempo en tiempo real, o sea que sabemos de los desafíos que conversar de un tema que nos desafía aquí en tiempo real. Así que, y que trajo retos ahí muy significativos para nuestra primera infancia, ¿no? Así que nos preocupa mucho, nos interesa mucho, o sea que es una iniciativa muy interesada aquí en escucharles y conocer las varias respuestas que estamos teniendo y recibiendo de las diversas instancias, niveles del Estado, de las comunidades, ¿no? Cómo se está respondiendo a ese momento presente, ¿no? Entonces, nada, desearles aquí, desearnos un muy buen encuentro, que sea lleno de aprendizajes como han sido los anteriores, decirles que otra vez estamos registrando todo con todos los detalles aquí, recogiendo todas las recomendaciones, ¿no? De los trabajos de grupos también, y ya aprovechando la oportunidad para también invitarles a que la semana que viene se sumen a nuestros diálogos estratégicos. Van a recibir las invitaciones, son otros 3 días, ahí miércoles, jueves y viernes. Es otro formato, ¿no? Para que asistan, acompañen, bastante más corto. Con invitados e invitadas muy especiales también, y que justamente tendrá como punto de partida todo eso que vamos a sistematizar, que estamos sistematizando de nuestros encuentros aquí, nuestros intercambios. Así que desearles muy buen trabajo y muchísimas gracias. Muy bien, Giovanna, muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra a Reinaldo Plasencia. Él representa a la Educo. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, buen día, es un gusto enorme estar acá. Bueno, yo tengo este cargo de especialista de programas en bienestar de la niñez, pertenezco al equipo de programa global de Educo, estoy basado en Nicaragua y bueno, por estar acá en América me ha caído la coordinación de este proyecto, que fue una coincidencia maravillosa por poder trabajar Excelente. con estas grandes mujeres como Nelcy, Giovanna, etcétera. Y bueno, y también un poco recordar mi etapa de docente, improvisado, pero docente al fin. Entonces ha sido una experiencia muy valiosa para mí. Me toca toda la parte fea de un proyecto, presupuestos, informes, indicadores, avances, para que ustedes puedan disfrutar de la parte bonita de los fondos y hacer estas cosas maravillosas. Qué bueno. Educo, bueno, el tema de primera infancia es obvio que es una cuestión central en nuestro trabajo.
Y acorde al tema que nos ocupa el día de hoy, me gustaría compartir algunas reflexiones de cosas que nosotros como Educo hemos aprendido durante esta pandemia relacionado al tema de primera infancia. Ante todo, considerando de que, bueno, seguimos en pandemia y cuando uno está en medio de un fenómeno tan complejo, es muy difícil visualizar todos los efectos que va a traer a lo inmediato o al futuro, pero obviamente si queremos dar respuesta tenemos que tener la capacidad de poder ir visibilizando lo necesario. Nosotros hicimos un estudio para conocer cómo la niñez, la adolescencia y la juventud estaba viviendo la pandemia desde el punto de vista de un enfoque de trabajo que tenemos nosotros, que es el enfoque de bienestar. Y bueno, hicimos un análisis específico de primera infancia. La primera infancia, por ejemplo, está extrañando mucho el ir a la escuela como tal, pero también el ir al parque, el salir de casa, jugar fuera de casa, ver sus amistades. La primera infancia manifiesta deseos muy particulares porque los anteriores son bastante comunes al resto de las edades. Nos hablaban, por ejemplo, de que extrañaban mucho ver a su abuela, ver el cielo, las flores, las frutas, las mariposas, los árboles, los juguetes. Es decir, ahí hay una vivencia muy particular de la pandemia desde esa etapa de vida. De las cosas que le han gustado, por ejemplo, le dan mucho valor a la familia en un doble sentido. Les provoca preocupación porque se puedan enfermar, pero también valoran mucho el poder estar en familia durante la pandemia porque es una oportunidad para sentirse cuidados y para estar más tiempo juntos, algo que también echa mucho de menos. El futuro le genera mucha incertidumbre. Esto fue una revelación para nosotros, porque generalmente las edades más pequeñas suelen tener una perspectiva de vida más positiva que los que tenemos un poquito más de edad. Creemos que hay alguna influencia adulta en esta respuesta porque por la metodología había que haber acompañamiento adulto, pero también es un llamado de atención, es decir, están preocupados por la pandemia y lo que esto pueda generar, no en este momento solamente, sino también de cara al futuro. Por tanto, es un futuro con bastante incertidumbre, aunque en segundo lugar hablaron muchos de ellos que también consideran que podría ser una oportunidad para que el mundo fuera mejor. Creemos también que, bueno, hicimos otro estudio un poco para analizar el impacto específico de la pandemia en temas educativos. Este estudio fue más que todo revisión documental, entonces, pero creo que hay hallazgos muy importantes para esta etapa de vida. Por ejemplo, los estudiantes de educación preescolar son los segundos con mayor riesgo de abandono escolar por la pandemia, solo superados por la educación superior. Esta es una alerta que ha enviado la UNESCO en el año 2020, creo que es algo a considerar. Obviamente tiene que ver también muchas veces con la precariedad de los propios sistemas educativos para la primera infancia, pero es algo muy relevante. Y también ese estudio habla de que, por ejemplo, la educación de la primera infancia es la que menos se adapta a las alternativas no presenciales disponibles. Es decir, el tema de estar cara a cara en esta etapa, el tema de las relaciones directas, la conexión directa en educación y desarrollo de primera infancia es sumamente importante y bueno, la pandemia ha puesto una barrera enorme para eso. Entonces, es un gran reto, digamos, poder continuar con esas cuestiones en situación de pandemia. Bueno, entonces yo quería compartir esas cuestiones porque creo que son relevantes para el momento que estamos y creo que incluso con el video que vamos a ver a continuación seguro que van a haber muchas coincidencias y este tipo de asuntos son los que nos están ocupando como Educo en función de mejorar nuestro trabajo en temas que tienen que ver con primera infancia, donde tenemos programas maravillosos, sobre todo en Bolivia, que creo que lo han conocido un poco, en El Salvador también apoyamos. Un gusto enorme estar en este evento hoy y que como Educo estemos apoyando iniciativas también. Mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. A continuación, entonces, nos van a compartir el video. Testimonios de niñas y niños en la primera infancia de Argentina sobre qué les ha gustado de estar en casa en tiempos de pandemia. Entonces le pasamos a Fabiola, Thais, para que nos hagan, por favor, nos compartan el video. Lo que siempre hago es jugar a cosas que a mí me gustan. Imaginar que soy una superhéroe. Eso hago para que no esté tan aburrida. Lo que me gusta es estar en mi casita de juguetes que está en mi casa. La hice de madera.
Mi abuelito. Mirar la tele. Lo que siempre me gusta hacer es ver videos en el celo de mi papá, jugar un ratito con mis juguetes. Me gusta sentarme, hacer cosas increíbles como reconstruir, jugar con mis juguetes. A mí me gusta dibujar en el pizarrón, jugar con mi castillo. Y me gusta también dormir un ratito y con mi abuela también hago en casa dibujitos. Un besito. Muchas gracias. Excelente escuchar todas esas percepciones que tienen los niños y las niñas en estos tiempos tan especiales. Vamos a continuar entonces con las presentaciones. A continuación, Bolivia. Nos presenta la primera infancia en Bolivia, problemáticas, políticas y desafíos en tiempos de pandemia. La ponente es Liz Caterine Marco Torres, ciencista de la educación, magíster en educación sociocomunitaria productiva, diplomada en gestión educativa, educación inicial e interdisciplinaria, innovación educativa y creatividad, educación superior y aplicación de recursos tecnológicos, con más de 20 años de experiencia en investigación, formación, docencia universitaria, educación popular alternativa, formulación y coordinación, seguimiento de proyectos que contribuyen al desarrollo local y sostenible con de sectores en situación de vulnerabilidad en organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, Ministerio de Educación y Universidad. Liz Caterine actualmente es coordinadora de proyectos de la campaña boliviana por el derecho a la educación. Entonces, bienvenida Liz Caterine, por favor, 7 minutos para tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, esta presentación está enfocada a las problemáticas políticas y desafíos en contexto de pandemia. Creo que varios de nosotros podríamos coincidir en estas problemáticas que se han identificado en Bolivia. La situación de vulnerabilidad, violencia en entornos familiares es muy evidente. Los sistemas de protección son débiles o inexistentes. Ya en 2020 hemos tenido el registro de 51 asesinatos de niños y niñas a nivel nacional, y entre enero y abril de este año, 2021, hubieron las familias, ¿sí?, como para la sociedad en su conjunto, los niños y las niñas también en los centros municipales de desarrollo infantil tienen efecto en la alimentación y crecimiento de niños menores de 6 años, por lo que también ha surgido la necesidad de abrir estos centros de manera urgente, ¿no? Evidentemente los niños y niñas en hogares pobres empeoran su situación, y ni que se diga de las áreas rurales, ¿no?, que han sido bastante afectadas también por esta situación. Por otro lado, la exposición excesiva a pantallas y dispositivos electrónicos afecta también el desarrollo de niñas y niños de esta edad. La población de 0 a 5 años que antes de la pandemia ha estado invisibilizada, ahora todavía lo es más, ¿no? No es considerado como sujeto de derechos dentro del conglomerado social, sin considerar sus necesidades específicas de acuerdo a sus propias características, ¿no? Los datos de estudios realizados por UNICEF antes de la pandemia ya nos mostraban en relación a la atención, cuidado y educación en primera infancia, que solo el 24% de padres y madres de familia realizaban sus prácticas constantes para promover el aprendizaje de sus hijos, como por ejemplo jugar, leer, contar un cuento y hablar. También nos muestra que el 43.5% de padres y madres realizan prácticas afectivas constantes como acariciarles, sonreírles, ¿no? Niñas y niños de 0 a 5 años antes de la pandemia presentaban mayor rezago en las áreas cognitiva y lenguaje, ¿no?, lo que se ha acrecentado en tiempos de pandemia, ¿no? Ahora, en el contexto de la educación que
nos ofrece la educación a distancia y como lo ha dicho el compañero que ha señalado que definitivamente la educación inicial no se puede adaptar tal vez a esta modalidad de educación a distancia virtual, o sea, no es fácil, ¿no? Definitivamente es uno de los factores que tomar en cuenta, pero también lo que quiero compartirles es que a su vez también tenemos limitaciones de acceso a la conectividad, a la educación a distancia propiamente y aún más para este sector, ¿no? En un estudio que realizó la Agencia del Gobierno, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, AGETIC, en 2018, sobre las TIC, ¿no? Determinó que el 42% de la población total apenas cuenta con una computadora, ¿no? Y el 10% de la población con internet fijo. Y en poblaciones rurales, solo el 18% cuenta con una computadora y el 3% cuenta con internet fijo, ¿no? Indudablemente esto se traduce en brechas digitales profundas de infraestructura y acceso que se suman a aquellas socioculturales, generacionales y de género, ¿no? Entonces, estamos ante esta realidad, este desafío, ¿no? Ya, de hecho, desde el año pasado, desde el 2020 a este año, lo que tenemos en cifras en cuanto al acceso a la educación, nos da cuenta de que para 2021 la matriculación en el nivel de educación inicial habría descendido al 4%, ¿no? Y esto tiene que ver con justamente las dificultades identificadas como la falta de acceso a Internet, los costos mismos de acceso a Internet, falta de equipos, de recursos tecnológicos para poder asumir esta educación a distancia, ¿no? También no se ha reducido, si antes no había una comunicación entre escuela, padres, madres de familia, ahora es inexistente prácticamente por la modalidad en que se está desarrollando la educación, ¿no? Las políticas públicas para primera infancia en este entorno, en este contexto, me permiten a mí también situar una línea del tiempo sobre atención a primera infancia en Bolivia. En Bolivia, la atención a primera infancia básicamente ha estado enfocada en dos áreas de políticas sociales, que son salud y educación, ¿no? Que a través del tiempo han ido evolucionando y se han ido transformando de experiencias o propuestas desde las acciones del Estado hasta convertirse en políticas públicas, ¿no? Tanto desde el Ministerio de Salud como desde el Ministerio de Educación, ¿no? En esta última instancia, lo que puedo decir es que en términos de salud, la norma de vigilancia de desarrollo infantil temprano del 2017 ha sido un esfuerzo que concreta justamente una herramienta para poder acompañar el desarrollo integral de las niñas y niños de primera infancia, en el que participa también la sociedad civil. Y en términos educativos, debo decir que la ley educativa 070 Avelino Ciñani y Elizardo Pérez contempla también la atención de la educación para la primera infancia, haciendo una diferenciación en educación inicial en familia de 0 a 3 años, que es no escolarizada, y una educación en familia comunitaria que es escolarizada de 4 a 5 años, ¿no? Lo que también quisiera enfatizar es que si bien tenemos este panorama respecto a las políticas públicas para primera infancia, en cuanto al tema educativo, ha pasado una situación en nuestra historia, ¿no? En los años 90, el Congreso de John Thiem, la educación para todos, satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, ha incidido, sí, en la discusión, ¿no? Y en el esfuerzo para diseñar políticas públicas para niños menores de 6 años, ¿no? Ya en 1994 en Bolivia tenemos la ley 1565 de reforma educativa que justamente menciona, ¿no? O traduce los programas de atención al niño y a la niña menor de 6 años PAN en acciones importantes para este sector, pero que en tema educativo
no se ha priorizado, ¿no? Porque con esta ley se ha más bien enfocado la atención al nivel de educación primaria en desmedro de la educación inicial y secundaria, es decir, no había formación de maestras y maestros, de educadores, justamente para estos niveles, ¿no? Y esto ha sido por muchísimo tiempo. Las secuelas todavía las seguimos viviendo al presente, porque maestras y maestros educadores que no tenían la formación pertinente para atender a este sector, se han hecho cargo de la educación, de educación inicial, ¿no? En las áreas rurales, principalmente, al tener también una falencia en cuanto a los ítems asignados para maestras y maestros, tenemos maestras y maestros multigrado que atienden desde los niños de inicial, primaria, hasta tercero de primaria, y prácticamente no se toman en cuenta las necesidades y características particulares de esta población para poder desarrollar la educación, ¿no? Todavía estamos atendiendo esta crisis en este momento, y bueno, con la ley educativa se espera que, con la ley 070 se espera también que esto vaya mejorando con el tiempo, ¿no? Bueno. Sí, perdón, Dos minuticos para que termines tu intervención. Gracias. Bueno, si bien nuestras políticas se han enfocado a estos dos sectores que son salud y educación, bueno, al presente han ido evolucionando, y hoy día desde salud tenemos la unidad de desarrollo infantil temprano que atiende a través de la normativa justamente la garantía para poder atender de manera integral a niñas y niños bolivianos, ¿no? Justamente para erradicar la pobreza, para poder responder también al plan de desarrollo de Bolivia, ¿no? En términos del Ministerio de Educación, como les he señalado, está atendiendo a niñas y niños de 0 a 3 años de manera no escolarizada, y a niñas y niños de 4 a 5 años de manera escolarizada. En tiempos de pandemia, el Ministerio de Educación está trabajando en el Estudio Nacional para la Construcción de Documentos Pedagógicos, está desarrollando reuniones de coordinación interministerial, o sea, intersectorial, está considerando también la participación de la comunidad educativa para afrontar esta crisis. Asimismo, este año ha sido definido por el Ministerio de Educación como el año por la recuperación del derecho a la educación, y en ese sentido, pues está elaborando textos, está produciendo y difundiendo programas de teleeducación y radio, está generando acciones para el acceso a la información y formación de la familia y la comunidad, ¿no? Debo enfatizar que el año pasado ha planteado un plan de contingencia sobre prevención de violencias en el entorno educativo, con énfasis en la protección de mujeres, de niñas y niños, mujeres, niñas y niños, y también ha realizado un congreso internacional justamente sobre educación inicial, donde se han priorizado estrategias innovadoras para hacer frente al COVID. Como estaba señalando, que desde las acciones del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, se han generado propuestas y acciones en tiempos de pandemia, y también desde el Ministerio de Justicia, donde se ha focalizado como interés superior de niñas, niños de la primera infancia, prioridad absoluta, ¿no? Entonces hay un trabajo sectorial, hay una agenda prioritaria, así como una resolución ministerial del 12 de abril de este año que justamente prioriza a nivel nacional el cuidado y la protección integral de niñas y niños menores de 6 años bajo los ejes temáticos que están mencionados allá. Desde las organizaciones de sociedad civil también estamos trabajando en el sector, desde la campaña boliviana por el derecho a la educación, generando espacios de diálogo, análisis y reflexión sobre esta problemática, conversatorios, tenemos un programa de TV específico, y este último encuentro nacional sobre primera infancia que ha movilizado a la sociedad civil, ¿no? Asimismo, y considerando que Bolivia asume los dominios de cuidado de niñas, niños para su desarrollo potencial, salud, nutrición, cuidado sensible, confianza, seguridad y aprendizaje temprano, los desafíos que señalamos en esta presentación están enfocados a plantear estrategias de atención, sobre todo a niñas y niños de primera infancia, referidos, bueno, que están en el marco de edad de 0 a 3 años, para fortalecer las capacidades de atención y cuidado de sus familias.
desarrollar acciones de prevención de violencias de manera sistemática y de llegada efectiva, así como replantear también el desarrollo curricular educativo, priorizando el enfoque de desarrollo integral para los contenidos y priorizar también estrategias de enseñanza donde el juego, el arte y el movimiento puedan favorecer el desarrollo cognitivo y emocional de niñas y niños, ¿no? Concretar, generar estrategias y acciones intersectoriales conjuntas que ya se han iniciado en este tiempo va a ser también un desafío importante. Desde sociedad civil vamos a continuar con el posicionamiento de la primera infancia en distintos espacios a través de la formación, de análisis, diálogo, investigación, sistematización. Vamos a continuar con esta tarea. Así también vamos a aportar, y es un desafío, la capacitación del recurso humano para poder garantizar la vuelta a la presencialidad o semipresencialidad. Y como último desafío, sobre todo para nuestro país, creo que está el trabajar por la paz, ¿no? Por la conciliación entre todos los sectores, ¿no? Ustedes saben que hemos tenido una situación en el 2019 y ahorita trabajar por la paz es un desafío importante por el bien común en favor de nuestra niñez. Muchas gracias a todas y a todos. A ti, Liz, muy importante pues tu intervención, el diagnóstico y las posibilidades también que hay para mejorar la situación de la niñez en tu país, en Bolivia. A continuación, Daniel, me das la agenda. A continuación, Costa Rica nos presenta su propuesta de respuesta a la pandemia en la primera infancia, el caso de Costa Rica. La ponente es Gabriela Valverde. Gabriela es socióloga de la Universidad de Costa Rica con estudios de maestría de Historia de Centroamérica de la misma universidad. Laboró en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes como coordinadora de desarrollo juvenil del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y desde ahí se especializó en diferentes campos relacionados con gerencia pública, administración de proyectos sociales, políticas públicas de juventud, programas de empleo juvenil y educación no formal. Laboró como docente en la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de Costa Rica, en la revista Reflexiones de esa universidad. Desde el 2007 labora en el Ministerio de Educación Pública en diferentes puestos como asesora del despacho ministerial, jefa del Departamento de Participación Juvenil. Desde ahí ha estado al frente de diferentes programas artísticos, culturales, deportivos, cívicos, ambientales y de prevención psicosocial encaminados a promover el desarrollo de habilidades, la identidad, la convivencia y permanencia estudiantil. Actualmente, Gabriela es la directora de vida estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Entonces, Gabriela, por favor, bienvenida. Tienes 7 minutos para tu presentación. Gracias, muy amables. Un gusto, un placer compartir en esta actividad. Tengo una dificultad. Hace un rato tenía la opción de compartir pantalla, pero ahora no me aparece. ¿Será que está inhabilitada? ¿Es Fabi? Por favor. Fabi. Sí, está deshabilitado por un motivo de seguridad. Entonces puedes enviar a nosotros y nosotros hacemos La proyecta. Sí. No pueden habilitar solamente Pero a no Gabriela. afecta. Pueden habilitar solamente a Gabriela, ¿no? Está bien, un minuto. Por favor. Son diferentes procesos. No afecta compartir pantalla. ¿No? No va a volver a suceder si se permite compartir pantalla. El problema es que se permite. Bueno, ahora ella puede hacer, compartir su pantalla, creo. ¿Puedes intentar, Gaby, por favor? No, todavía no me lo ¿No te da? Ah. Vea pues. ¿Qué podemos? Ya no afirma María, ¿está de acuerdo? No hay problema. Sí. Dijo que lo había leído y que ya no firmaron. Gaby, estás como coanfitrión, entonces deberías poder hacerlo. Pues no, cuando fue la primera vez sí me aparecía y ahora no. No está Intento hacer nuevamente, ya cambié nuevamente, a ver.
si gusta, la pueden proyectar también, no hay problema, ustedes la tienen. Daniel, ¿puedes proyectar? Daniel, no sé si tienes la... Ok. Sí, yo lo proyecto entonces. Dame solo 2 segundos, por favor. Listo, Gaby, entonces tú me vas indicando y yo voy avanzando. Está bien ya, Daniel. Acciones. Audio, por favor, Gabriela, no te escuchamos. Ahí, listo. Gracias. Esto que les voy a presentar es una propuesta, bueno, más bien, es la estrategia que desarrolló Costa Rica para televisión, para lo que es Aprendo en Casa o Educación a Distancia para primera infancia. Y es lo que se estaba haciendo desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, hasta junio 2021 en el que estamos. Costa Rica, la situación de los estudiantes que tienen conectividad es de un 70%, pero un 30% no tiene conectividad. Y en el caso de primera infancia, pues lo que se valoró era que por televisión es pues la opción, digamos, que sí tienen las mayorías y que podíamos llegarle a esta población y a las familias por medio de la televisión, Canal 13, que es la televisora, digamos, del Estado, ¿verdad? Entonces, en marzo empezamos con programas que no eran tanto para pequeñitos y pequeñitas, digamos, para primera infancia, sino que eran más bien mensajes a las familias en diferentes áreas que ustedes pueden apreciar ahí, para poder fortalecer esa convivencia en casa, ¿verdad? Y esas cosas que tenían que tenerse muy presentes para poder trabajar con niños y niñas. Adelante. Después de eso, para mayo se hizo un cambio, que duró algunos meses pensando en poder llegarle por televisión a todos los ciclos lectivos, ¿verdad? Y donde primera infancia nos tocaba los lunes, se desarrollaban habilidades por semana de acuerdo a la transformación curricular y bueno, ahí vamos trabajando. Pero esto se cambió porque se dividió lo que iba a ser primera infancia del resto de primera infancia y primer ciclo, digamos, de escuela, del resto de las estrategias que también se fueron a la televisión. Adelante. Entonces ya a partir de julio de 2020 y hasta la fecha, digamos, ya iríamos a cumplir casi el año, se definió ya un programa televisivo exclusivo para estudiantes de primera infancia, en edades entre 4 y 8 años, y así como, o sea, a primera infancia y las familias, con actividades lúdicas como opción para el fortalecimiento de procesos formativos centrados en diversas habilidades. Adelante. La organización de los programas es por día, se definen, digamos, cuál es la habilidad que se va a desarrollar y a partir de esa habilidad, por decir, manifestación de emociones o conocimiento de mi cuerpo, todo eso se trabaja toda la semana, pero de diferentes áreas. Entonces, el lunes el programa se llama 1, 2, 3, el arte de disfrutar, el martes es listos a moverse, pero se trabaja en la misma área de habilidad. El miércoles exploro, investigo y disfruto mi entorno, los jueves nos conectamos con el uso de tecnologías y el viernes adivina quién nos visita hoy. Listo, adelante. También se han desarrollado varias campañas y series educativas realizadas para este programa en Canal 13, ¿verdad? En Televisora de Costa Rica, con diferentes cooperantes. Entonces, tuvimos la campaña Cerebros en Crecimiento, que fueron 7 retos, y bueno, donde se trabaja cada día un reto diferente que va a fortalecer, digamos, las experiencias y los cimientos cerebrales para hacerlos más fuertes y sanos. Eso se hizo con apoyo del BID. Adelante. Luego, en coproducción con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, se hizo también una serie de 15 capítulos que era para, se llama Juguemos, ¿verdad? Juguemos en casa, y bueno, ahí se trabajaron diferentes áreas para motivar a niños y niñas a hacer actividades en casa. Adelante.
La otra serie fue La aventura de Gotita, que esto se coordinó con el ente rector en Costa Rica del agua. Y esto, bueno, trataba de, son aventuras de Gotita, que es el personaje, para crear conciencia en los niños sobre la importancia de cuidar el agua. Todo eso transmitido por televisora de Costa Rica. Adelante. Esto, perdón, con apoyo de Naciones Unidas. Luego está Hola, soy Pluk, que ya estamos en segunda temporada. Esto se hace con la Fundación Pan y Amor y también apoyo de empresa privada y UNESCO. Entonces se genera esta serie que va definida a temas de prácticas reflexivas de salud y cómo es que las personas adultas que están alrededor nos acompañan. Adelante. El mundo de Nani, también es una coproducción con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y el apoyo de la UNESCO. Es una serie que también esperamos tener ya segunda temporada, estamos trabajando en eso. Y trabaja diferentes temas centrales para niños y niñas, como es el tema de ordenar, de movernos, cómo las cosas verdes nos hacen bien, la familia y así. Adelante, gracias. La otra serie es La aventura Biketsu, que eso se trabajó más por programas radiales, con una serie de aventuras y personajes, ¿verdad? Y bueno, esto fue también en complemento al currículo nacional para los procesos educativos a distancia. Adelante. La otra serie es Cantemos en Casa. Esto fue una serie de 6 canciones donde se trabajaban emociones y fue pues muy exitosa, bastante atractiva, que se llevó a las redes sociales y se llevó a la televisión nacional. Gracias. La que sigue. Bueno, también hemos trabajado en vacaciones, es decir, en vacaciones hemos seguido con los programas en una forma diferente, aprovechando muchísimos cooperantes y aliados que nos han llevado asuntos, temas, programas, mensajes, ¿verdad? En forma lúdica para llevarlo a la televisión en periodos de vacaciones. Adelante. Estos son algunos de esos programas, ¿verdad? Y los cooperantes que hemos tenido, en este caso Semana Santa, que se trabajó igual. Adelante. En total, entre los programas de vacaciones y primera infancia, hemos llegado bueno, se han realizado más de 230 programas desde que iniciamos el año pasado y todavía nos mantenemos. Adelante. También, gracias al apoyo del BID y con CINAR también, que es la televisora de Costa Rica, Canal 13, se transmitió por varios meses Plaza Sésamo para niños pequeñitos, para primera infancia. Adelante. Y bueno, si quieren más información sobre todo lo que se ha hecho, ese es el sitio web, ¿verdad? Donde pueden acceder para conocer el detalle, que yo ahora apenas hice un mapeo muy general. Para terminar, agradecerles y contarles también, nada más, que Costa Rica generó una línea de primeros auxilios psicológicos para estudiantes y familias que inició en julio, 28 de julio de 2020, que se mantiene y esperamos mantener, donde el 60% de las llamadas es de familiares de estudiantes. Y aquí, por supuesto, tenemos también un peso importante de llamadas de encargadas de estudiantes de primera infancia. Entonces, ese es otro servicio que me pareció importante mencionar, que no existía, ¿verdad? Que es único en este momento y que le está ayudando a muchas familias en este momento en nuestro país. Con eso termino mi exposición y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Gabriela. Excelente tu participación. Respuestas positivas en momentos de pandemia. Seguidamente vamos a tener la presentación de Guatemala.
Aplicación del currículo en educación inicial, la pandemia COVID-19. Estará a cargo como ponente Mariela Peralta Guevara. Mariela es maestra de educación preprimaria, Escuela Santa Bárbara, zona 18. Es representante del sindicato Unidad Magisterial por el Cambio, SUN, miembro activo del comité ejecutivo del sindicato. Por favor, Mariela, tienes la palabra para tu presentación. 7 minutos. Muchas gracias. Ok, muy buenos días a todos y todas. Y voy a compartir ahora pantalla. ¿Sí pudiste? Creo que también tiene dificultad para compartir pantalla. Mariela, si prefieres, yo puedo compartir tu presentación entonces. ¿Tienes el micrófono cerrado? Prende. Mariela. Mariela. ¿Me escuchas? ¿Escuchas, Sí. Mariela? Ok, sí. Yo comparto la presentación, Mariela, no te preocupes. Muy bien, gracias. Encantado. Listo, Mari, todo es tuyo. Muy bien. Les voy a hablar sobre el currículo nacional base. Sí, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Está dividido en áreas de desarrollo. Lo tenemos por colores. Destrezas de aprendizaje en color fucsia, comunicación en lenguaje color celeste o azul, medio social y natural color naranja, expresión artística lo tenemos en color verde menta y educación física en color morado. Esas son las áreas que nosotros trabajamos acá en Guatemala. ¿Puedes compartir la siguiente? Perdón. Los componentes de cada área. En áreas de destrezas tenemos percepción, motricidad y pensamiento. En comunicación y lenguaje trabajamos actitudes comunicativas, estructuras lingüísticas y literatura inicial, donde iniciamos la comprensión lectora. Siguiente, por favor. En expresión artística, sensopercepción, comunicación y apreciación. Esto se divide en 5 subáreas, que es la educación musical, la danza, el movimiento, el teatro y las artes plásticas y las culturas guatemaltecas. Esto lo trabajamos en expresión artística. ¿Podemos continuar? En educación física, los componentes motrices, componentes afectivos, sociales y esquema corporal. En medio social y natural, ahí integramos todas las áreas. Tenemos ahí la adaptación, que es lo más importante, ¿verdad? Adaptar al niño en todo el entorno natural y elementos del entorno sociocultural, donde vamos a conocer pues ya todas las culturas, ¿verdad? Y las integramos ya las demás áreas. Siguiente, por favor. Tenemos el contenido, ahí tenemos los contenidos declarativos, los hechos que vamos a vivir, los datos, los conceptos, ¿verdad? Allá lo integramos con las competencias, los contenidos de los procedimentales, qué hacer, cómo prepararlos, ¿verdad? Y las actitudes, pues ya, perdón, donde vamos a ya tocar todos los hábitos, los valores, las actitudes para convivir en sí, ¿verdad?
Continuamos. Aquí tenemos la integración ya de todas las áreas y el tema generador siempre va a ser el medio social, o sea, el entorno donde vamos, cómo vamos a convivir en la sociedad, ¿verdad? Y ahí abarcamos ya todas las áreas, destrezas de aprendizaje, comunicación y lenguaje, educación física y expresión artística. Entonces, si ves, aquí están todo el tema generador, tenemos el medio social y natural. Continuamos, por favor. Y está dividido en 4 bloques. Conociéndonos, que es el bloque número 1. Tenemos el bloque número 2, tejiendo relaciones. El número 3, construyendo nuestra convivencia. Y el número 4, sembrando nuestro futuro. Es así como está dividido nuestro CNB. Continuamos, por favor. ¿Y cómo hemos utilizado nuestro CNB nosotros? La modalidad virtual y a distancia. ¿Cómo mejorar el aprendizaje desde casa? Porque realmente, pues, en tiempo de pandemia ahora nos ha tocado, pues, desde casa, ¿verdad? Y el objetivo que nosotros hemos tenido, pues, pensar en técnicas que faciliten la modalidad virtual y a distancia, porque ahora, pues, lo hemos tenido que hacer a través de otros recursos, ¿verdad? Que es la vía virtual. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Explorando aplicaciones, utilizando las nuevas herramientas de plataforma, reutilizar material didáctico y construir publicaciones del Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos hecho? Planificando estrategias, seleccionando herramientas digitales, ¿verdad? Desarrollar habilidades en el alumno. Continuamos, por favor. ¿Cómo iniciamos? Pues conociéndonos, iniciamos con una reunión los padres de familia de vía virtual, porque pues por lo mismo que estamos viviendo de la pandemia. Y ahí es donde nosotros pues les explicamos la forma que vamos a tener de la nueva modalidad de enseñanza, por lo que estamos sufriendo de lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Nosotros como docentes interactuamos de vía virtual con los alumnos porque realmente pues ahora no hemos podido tener ese acercamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Interaccionando socialmente a través del juego. ¿Cómo lo hacemos? Pues estuvimos con grabaciones y exposiciones que nosotros como docentes les enviamos y ellos mismos pues nos envían a nosotros también de vía virtual, ¿verdad? Exposiciones. Siguiente, por favor. ¿Cómo aprendemos objetivos? Aprendemos a través del juego, se utilizan juegos de memoria, rompecabezas, y eso ¿cómo lo hemos hecho? A través de la vía virtual o en videos, ¿verdad? Exposiciones sobre fenómenos o grafemas, como por ejemplo moverse y hacer actividades lúdicas, ¿verdad? Le hemos pedido pues que nos hagan presentaciones, nosotros les hemos enviado videos y ellos nos han enviado sus presentaciones a través de videos. Sentimientos y autoconocimientos, retos como nosotros educativos. Lo hacemos a través de despertar el interés del alumno, a través de juegos, ¿verdad? Y llevarse bien, y que tratamos de que se lleven bien, interactuar con sus familiares de manera afectiva, ¿verdad? Porque realmente ahora con quienes están compartiendo más en casa es con los familiares, ¿verdad? Más que con nosotros como docentes. Entonces, pues el objetivo es tratar de que el alumno pues se desenvuelva a través de los medios y que nos lo hagan llegar a nosotros, ¿verdad? En la forma virtual. Siguiente, por favor. Modalidades, ¿cómo hemos trabajado? Con guías de acuerdo al CNB, videos de orientación para padres de familia por vía de WhatsApp, videos educativos donde el estudiante pues nos ha enviado lo que han trabajado en casa, hojas de trabajo, cuadernos, plataformas que hemos utilizado pues en Meet
en Google Forms y también en WhatsApp. También, siguiente, por favor. Técnicas que hemos utilizado a trabajar, pues dibujos, exposiciones, carteles, móviles, rompecabezas, juegos de memoria, entorchados, picados y diferentes técnicas, ¿verdad? Siguiente, por favor. Apoyo que hemos tenido nosotros del gobierno, pues hemos recibido libros. También contamos con el programa de la bolsa de víveres, ya que pues anteriormente nosotros recibíamos el apoyo y para darles a los chicos pues una refacción. Ahora como no se puede, pues hemos dado la bolsa de víveres con apoyo del gobierno. También se les ha dado a los estudiantes como escuela, hemos dado también la bolsa de útiles escolares y también la guía de aprendizaje. También contamos con el programa de Aprendo en Casa, del programa del gobierno, en el canal 13 de gobierno, ¿verdad? También tenemos los libros de protocolo de regreso a clases, que también ha sido un apoyo para nosotros como docentes de parte del gobierno. Siguiente, por favor. Y retos y recursos que nosotros como docentes, pues realmente nos ha afectado en gran magnitud, es que muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso al internet o no cuentan con un dispositivo móvil. También el transporte, hay estudiantes que no están cerca del perímetro de la escuela y también económicos también porque tenemos padres de familia que son de muy bajos recursos, entonces nosotros como docentes tenemos que buscar los medios para acercarnos y pues poder proporcionarles el material para que ellos puedan seguir con la educación desde casa, ¿verdad? También muchas veces tiempo porque los padres de familia pues de nuestra área pues no cuentan con el suficiente tiempo por lo mismo que tienen que trabajar y ser proveedores de los alimentos o de tener para poder proveer a sus hijos, ¿verdad? Entonces eso es un factor que nos ha afectado grandemente. Siguiente, por favor. Acciones con respecto al reto. Es lo que yo les explicaba, hemos hecho visitas por alumnos, ¿verdad? Porque pues nos damos cuenta de que no se conectan, nos hemos dado cuenta de que no tienen la posibilidad de un teléfono, un dispositivo, ¿verdad? Entonces hemos hecho visitas para poderles proveer de los recursos, ¿verdad? Facilitar también, les hemos facilitado las hojas de trabajo y los materiales escolares para que puedan, pues ellos poder continuar desde casa, ¿verdad? Con el objetivo que tenemos nosotros como docentes, de que ellos puedan no quedarse atrás, sino que ir siempre con el grupo, ¿verdad? Siguiente. Entonces, estos son unos de los anexos que yo les puse para que puedan ver cómo hemos trabajado con los chicos. Siguiente, por favor. Lo que les explicaba de los videos, las hojas de trabajo. Siguiente. Aquí está donde estamos nosotros, pues, llegando hasta la puerta de la casa de los chicos, ¿verdad? Para poderles hacer entrega de los materiales para que puedan continuar desde casa. Y me pueden ver, estoy entregando material. Siguiente, por favor. Lo que les digo del apoyo del gobierno, que se les da su bolsa de víveres, como ahora pues no se puede preparar los alimentos desde casa, entonces desde la escuela se les da para que lo preparen en casa. Es uno de los apoyos del gobierno. Aquí está lo de pues las verduras que también se les da. Siguiente. Algunos papás que no pueden llegar les llevamos la bolsa hasta su casa, ya por lo mismo de los riesgos de la edad. Entonces llegamos hasta su casa.
Siguiente, por favor. Y pues aquí estamos repartiendo unos huevitos. Siguiente, por favor. Y aquí está también como cuando les entregamos las bolsas. Gracias, esa sería mi intervención. Gracias. El micro, María Elena. María Elena, no escuchamos. Perdón, muchísimas gracias, Mariela. Perdí ya lo que di. Muchas gracias, excelente las experiencias que desde los diferentes países hemos tenido como para abordar y enfrentar la pandemia. Bueno, entonces ahora vamos no sé si habrá una nueva orientación, ¿van a haber los mismos 4 grupos? Sí, vamos a mantener los 4 grupos tal cual. Perfecto, entonces el trabajo, somos 4 grupos que vamos a estar, vamos a oírnos, dialogar entre todas. Va a haber una distribución que es aleatoria, habrá una coordinación que guiará el diálogo en cada uno de los grupos y una relatoría que va a sintetizar el diálogo y posteriormente va a presentarlo en plenaria. Entonces, vamos a tener en el grupo 1, la coordinación estará a cargo de Frida Romero y la relatoría de Patricia Correa de Perú. Grupo 2, República Dominicana, estará Elisa González y en la relatoría Vianney Matos. En el grupo 3, Blanca Cecilia Gómez y Milena Correa de Colombia. Igualmente en el último grupo, por parte de Argentina, estará Cecilia Guillamondegui y en la relatoría Cristina Tachi. Entonces, nos aprestamos, estos grupos se orientarán por 2 preguntas. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado? No leí aquí. Perdón. Están justo ahí abajo, Mari. ¿Cuál es el estado de situación y las respuestas en tiempo de pandemia en su país? ¿Y qué recomendaciones de política pública han surgido en tiempos de pandemia? Entonces, hasta aquí yo también les voy a acompañar, ¿verdad? No sin antes agradecer muchísimo a todo el equipo que viene trabajando en estos encuentros regionales. Ha sido muy importante, muy significativo para todos como países tener esta posibilidad de compartir todas estas experiencias. Nos nutren, nos alimentan. Gracias, Clade, gracias todas las campañas y coaliciones nacionales y gracias, Educo, por facilitar también este tipo de eventos. Entonces... A ti, gracias, Mari. Una indicación pequeña, tal vez el inconveniente que tuvimos al inicio. Vamos a recordar un poquito el tema de los grupos. Bueno, también van a ser unos grupos un poco más reducidos, que por un lado es bueno porque podemos tener unos diálogos un poco más profundos, pero también sabemos que el tiempo va a ser menor del que necesitamos inicialmente. Entonces, en este sentido, estamos planificando alrededor de unos 20-25 minutos por grupo. En todo caso, si las discusiones terminan antes, pueden regresar ustedes a la sala principal y de ahí pasaríamos o continuaríamos con el resto de la agenda. En este momento, Thais y Fabi les van a distribuir en los grupos. Mucha suerte y un buen trabajo. Gracias, Daniel. A ti, Mari, muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, gracias. Entonces, Thais, Fabi, vamos a los grupos. Muy bien, a la vuelta del trabajo del diálogo en los grupos, hay creo programado la transmisión de un video para luego Correcto. iniciar la presentación de lo trabajado en cada grupo.
tempos de isolamento social é também tempo de esperançar. Mas agora, sem o espaço físico da escola, nos debruçamos para encontrar, juntos, outros meios de interações, apoiando as famílias nesse processo e não esquecer que antes e acima de tudo estão as nossas crianças. Sua curiosidade, seu desenvolvimento, seus sentimentos, corpos e olhares do e para o mundo. Que possamos esperançar. Y en la que desarrolla habilidades para el resto de su vida. La forma en la que es tratado un niño determinará su capacidad de aprender y su autoestima. Y sí, tenemos que invertir en la primera infancia para asegurar la alimentación, para asegurar la salud, para asegurar el bienestar físico, moral, psicológico de nuestros niños. No existe razón política, técnica ni presupuestal que impida hoy, en el bicentenario de la independencia del Perú, asegurar a toda niña, niño y adolescente el conjunto de derechos básicos que les permita ser felices, sentirse protegidos, desplegar todo su potencial y talento. ¿Por qué invertir en ellos? Porque esa primera infancia es la base para la formación del ser humano, para que llegue a ser una persona completa. Hay que invertir en ellos para hacer de ellos verdaderamente seres, personas completas. Muchas gracias. Muy bueno, qué linda reunión de hechos, ¿no? Algunos nada más de todos los que hemos conocido en estos 3 eventos que han sucedido en toda nuestra América Latina. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la exposición de los relatores de cada grupo. Tienen 5 minutos para contarnos qué es lo que han trabajado. Le damos la palabra a Patricia Correa, de Perú, del grupo número 1. Bien, muchas gracias. Disculpen, tuve un problema con la internet, pero nunca me quedé incomunicada. Gracias por resolvérmelo rápidamente. Yo quisiera compartir en esta primera pregunta lo que el grupo trabajó y aportó con mucha claridad sobre el estado de la situación y las respuestas en tiempos de pandemia en cada uno de los países. Participaron Chile, El Salvador, Colombia, Ecuador, y en realidad hay puntos en común porque teníamos a países de Centroamérica y Sudamérica que aparentemente teníamos desafíos diferentes también, pero comunes. Y lo que se ha dado cuenta es que se han hecho esfuerzos desde los estados rápidamente por reaccionar, pero estos han sido insuficientes en general, pero mucho más con la primera infancia. Antes de la pandemia ya, como se ha señalado, existían brechas y lo que se da cuenta desde los países es que estas se han acrecentado, pero además se ha invisibilizado a la primera infancia, ¿no? Clara, por ejemplo, nos decía que hay ciertos aspectos que se validan de la semipresencialidad como respuesta, sobre todo en nuestros infantes, aperturando, por ejemplo, en El Salvador, el plan La Alegría,
donde se ha convocado, ¿no? A los padres de familia para que los chicos vuelvan a los centros. Sin embargo, igual también ha existido temores, y en medio de ello, en El Salvador se está por lanzar también, ¿no? Como parte de lo que se ha hecho, la política de primera infancia. Sin embargo, lo que se observa es que no podría ser sostenible en tanto esto está en un despacho, por ejemplo, de la primera dama y no dentro de la estructura de un Estado que requiere responder desde una integralidad también a una política de primera infancia, ¿no? Y que además se correría el riesgo de que sea algo centralista porque no convoca a la diversidad de actores de sociedad civil. Y desde Colombia, por ejemplo, también en esta pregunta, la preocupación nuevamente se plantea desde visibilizar también el rol de los maestros para la atención a la primera infancia. Aquí el tema de la violencia, que en general se ha planteado en todos los países como un riesgo, también se ha puesto la lupa porque estar fuera de la escuela efectivamente ha generado un mayor riesgo para nuestros niños y niñas. Entonces, la precarización de la economía familiar, las limitaciones de la familia están generando un circuito que resulta difícil si es que estos no retornan a clase. Sin embargo, también muchos docentes en esta propuesta de semipresencialidad para atender a nuestros niños han señalado que no se sienten en condiciones de retorno, con lo cual también un tema clarísimo que aparece aquí es cómo nuestra atención a la primera infancia requiere de nuestros países una política de bienestar de los docentes o de desarrollo magisterial. Rápidamente, respecto a la segunda pregunta, en la que hay una coincidencia, hay dos elementos que creo que el equipo también lo ha planteado con mucha claridad, y es que si queremos hacia adelante recomendar políticas públicas en tiempos de pandemia, en situaciones de crisis, estas no pueden ser construidas de arriba hacia abajo, ¿no? Clara nuevamente nos trae el tema del territorio, que creo que además se coincide mucho sobre la necesidad de construir desde los territorios para abordar las intersectorialidades, porque lo que tenemos al frente es que son políticas que no han sido efectivas. Las brechas están al frente, no solamente es el tema vinculado, como lo han señalado todos los participantes, de conectividad, sino también de seguridad alimentaria, de salud, las vacunas, en fin, todo ello requieren y tienen desafíos territoriales distintos, y desde Chile nos planteaban esta propuesta, igual desde Colombia aportar por realizar políticas que permitan la intersectorialidad entre programas, ¿no? Considerando los contextos sociales diversos donde existen más brechas, y bueno, también desde El Salvador claramente esta necesidad de invertir en la primera infancia, no solo desde la educación, sino desde el conjunto de esta mirada integral que nosotros tenemos hacia los estudiantes. Me quedo con algo, con esto cierro, de las presentaciones que han sido muy, muy, muy enriquecedoras, es esta idea desde la primera infancia hasta siempre, ¿no? Este programa Colombia lo tiene, que creo que nos da una posibilidad de esperanza, y que es lo que también en el equipo y en el grupo se ha manifestado. Creo que llegué a los 5 minutos, disculpando si he obviado algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Le damos entonces la palabra a Vianney Matos, de República Dominicana, que ha hecho la relatoría del grupo 2. Sí, así es. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bien, Sí. Ok. En este grupo participaron los países Brasil, Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Argentina y Perú. Bueno, dentro de la primera pregunta, que es sobre el estado de situación actual,
tiene mucho que ver con lo que presentaba la compañera anteriormente. O sea, la situación es muy parecida. O sea, el tema de la alimentación, el tema de la gran brecha digital que se ha producido por la pandemia, todos esos son aspectos similares que compartimos en cuanto a las necesidades en la primera infancia. Por ejemplo, pudimos ver en el grupo que 3 países coinciden, tanto República Dominicana como Uruguay, como Argentina, en que intentaron la reapertura de manera presencial, pero lamentablemente tuvieron que volver a la educación a distancia y a la educación virtual, porque se presentaron algunos rebotes de COVID y nuevas situaciones, nueva ola que hizo como que retornáramos. Algo interesante es que la mayoría de los países rescatan que esta población, la población infantil, de la educación primaria, o sea, de la educación inicial, ha sido como la más afectada durante este tiempo de la pandemia. ¿Y por qué? Porque los más grandecitos tal vez tienen mejores opciones de poder acceder a un dispositivo digital y de tener más acompañamiento con la tecnología, más facilidades, pero lamentablemente estos son desafíos que tenemos con los más pequeñitos. Vimos, por ejemplo, en Brasil y Guatemala nos hablaban mucho de la crisis alimentaria y de todo lo que están enfrentando con esta situación. En un país vimos que se estaban trabajando con bonos para que las familias, primero comenzaron las familias retirando los alimentos, pero luego el gobierno estaba dándole los bonos para que los alimentos pudieran llegar, pero realmente este ha sido un tema importante en todo el aspecto de la pandemia. También nos comentaban en Perú que habían comunidades que son muy lejos, que tienen muy limitado acceso a la tecnología y que aunque el gobierno tenía programas radiales, lamentablemente había una situación con el acceso a estos programas para esta población que vivía en esta zona. Entonces, dentro de la segunda pregunta, que es sobre las políticas públicas que se recomendaron, vemos diferentes. Por ejemplo, Brasil nos compartía que podía haber una unión y una coordinación entre los que eran las políticas de asistencia social, la de educación y la de salud. Guatemala nos decía que recomienda políticas que reduzcan lo que es la brecha digital y que el gobierno pueda eficientizar estos servicios de manera que asegure que los costos sean más reducidos y que las familias realmente puedan acceder. Argentina nos hablaba de la supervisión y la regularización en los temas de educación y cuidado, que deben estar estrechamente vinculados, todo lo de la educación y también el cuidado de la primera infancia. Uruguay nos hablaba de mayor inversión, presupuesto para la primera infancia. En Perú vimos que necesitamos políticas públicas también orientadas a disminuir la brecha digital y que lleguen a las comunidades más vulnerables. Y en República Dominicana vimos que aunque tenemos fortaleza en cuanto a las leyes aquí en nuestro país, en todo el marco legal, se requiere más atención en ver y aterrizar los temas de cuidado y atención. Básicamente este es el resumen general. Gracias. Muchísimas gracias, Diani. Le damos la palabra a Milena Correa, de Colombia, relatora del grupo número 3. Vale, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, pues en la relatoría, en la conversación que tuvimos en el grupo número 3, rescato también muchas cosas que han dicho las compañeras antecesoras. Es un tema general que nos transversa, pero también hablamos de varias situaciones que también se evidenciaban, como el desconocimiento de la infancia como sujeto de derecho, y que este desconocimiento hacía que se partieran y se tomaran pues decisiones en las cuales no se reconocía el mantener la continuidad de los programas de infancia que se venían realizando antes de la pandemia. Pues no se mantuvieron durante esta pandemia y eso generó pues también otras desigualdades.
Entre estos estaba muy evidente, era el recorte presupuestal en la educación, en donde se afectaba esta primera infancia y otros aspectos que nos comentaban, por ejemplo, la compañera de Ecuador, que decía que hubo unos recortes presupuestales en educación para la infancia, la educación para personas jóvenes y adultas, y en la investigación desde el universitario, que también se ve reflejado pues en los otros países. También pues nos comentábamos el estrés familiar que esto conllevó, el COVID, y en lo económico, cómo esto afectó para que se generara el aumento de la deserción educativa en la infancia, entre ellos pues principalmente o los más pequeños o los más grandes. Entonces esto también de la crisis económica y del estrés económico familiar pues también nos generó pues esta situación. Hablábamos también que el énfasis en el sistema, que se hizo un énfasis en el sistema y no se hace en la infancia y en la familia, que a la final pues son los más afectados dentro de todo el núcleo, entendiendo claramente desde lo financiero. También nos comentaban una de las compañeras sobre la vacunación, que si bien han tenido un adelanto en su país sobre la vacunación, esto no ha permitido que se haya generado esta reactivación económica y por ende no se ha generado esta reactivación educativa, por lo cual los mismos sistemas de estrés en familiar se siguen manteniendo y pues el descuido de la infancia. También nos contaban desde el Brasil que pues evidencia obviamente la situación de vulnerabilidad de la pobreza y la pobreza extrema y cómo esta situación de COVID hace que se generen sistemas de improvisación. Entonces, una anécdota era sobre en un hogar, como la tía que sí tenía un equipo que podía permitir que sus allegados pudieran continuar con esta educación virtual, era 1, 2, 3, hasta llegar a 20 niños ocupando un equipo, ocupando un espacio para poder continuar su educación, y esto obviamente pues nos va a generar situaciones de contagio, recontagio, y pues evidencia la desigualdad que hay incluso en temas de educación y de conectividad, que también se hace evidente pues en todos nuestros campos. Tenemos una particularidad y es que somos países que tenemos un porcentaje alto de población rural y población pobre y en pobreza extrema, y es en esta situación de COVID donde se evidencia aún más las situaciones de desigualdad que tenemos como país, que tenemos como países. Esto no lo hacía una compañera también, si no recuerdo mal, de Bolivia, perdón si estoy confundiendo un poco. Se habla que eso, se hace aún más evidente pues estas zonas de vulnerabilidad y cómo se ha tenido que improvisar para que se mantengan ciertos espacios educativos, para que se mantengan ciertos proyectos y cómo también se descontinúan muchos procesos que estaban ayudando a esta primera infancia. Pasaba en el caso de Perú cuando no se pudo hacer registros de nacimiento por el temor al contagio desde que estuvo en pandemia desde mayo hasta septiembre. Entonces, como hay un retraso en el control del registro de natal de los infantes, pero también esto como genera que no haya continuidades en procesos de acompañamiento de infancia que se venían generando anteriormente, cómo se evidencian que en zonas rurales y en extrema vulnerabilidad no hay acceso a educación, o como en algunos espacios como Colombia se le da el total manejo desde lo comunitario a la educación, pero en otros espacios no se permite el acompañamiento comunitario para los procesos de continuación de educación. Entonces, esta situación de COVID nos hace ver esto. Y cómo nuevamente se aumenta la deserción escolar por razones económicas, por razones de accesibilidad y por razones de herramientas tecnológicas para el estudio. Y para la siguiente pregunta, para la pregunta número 2, que nos decía qué recomendaciones de política pública han surgido en tiempos de pandemia, es fundamental, y creo que eso fue un unísono, lo financiero. Si no tenemos un apoyo financiero, no vamos a poder tener acompañamiento, estrategias, programas, no se va a poder hacer. Y acompañado desde lo financiero, también era algo que se hablaba como a una sola voz, es la necesidad de generar estrategias integradas que involucren todos los sectores públicos
y de la sociedad civil, los gubernamentales y no gubernamentales, y esto lo hemos aplicado a todas las situaciones de los países. También dentro de esta integración se necesitan estrategias que contribuyan a la articulación de estos programas y que también haya un acompañamiento y una capacitación al cuerpo docente, que son los que hacen los especialistas y los que están en puente entre el sistema, la institución educativa y la institución familiar, para que se mantenga esta educación en nuestros infantes. También se habla sobre lo económico y cómo en algunos países se generen estos ayudas económicas a las familias para que se sigan manteniendo los acompañamientos educativos desde la familia, y que se entienda que cualquier espacio desde lo familiar que nos permita aprender nos va a ayudar a avanzar. Y pues no se sigan generando pues estas condiciones, como ya lo mencionaba, de deserción entre los más pequeños y los más grandes de la familia, porque pues es algo que también tenemos en común, y es que nuestra población pobre generalmente son familias grandes con niños que se llevan espacios muy cortos de edad. Entonces eso también se veía reflejado. La compañera de Perú nos contaba una experiencia muy bonita, y es como las ya con esto termino, como en las comunidades indígenas asumieron su educación, y esto les permite fortalecer sus vínculos como comunidad, que creo que se hace importante. Entonces estos fueron los grandes puntos que retomamos, y muchas gracias. Gracias a ti. Entonces pasamos a la relatoría del grupo número 4, a cargo de Cristina Tachi, de Argentina. Hola, ¿cómo están? A ver, en una primera parte lo que surgió fue cuáles eran las poblaciones más invisibilizadas, ¿no? Y surgió que son no tenidas en cuenta, los niños no fueron tenidos en cuenta y no son tenidos en cuenta todavía en su totalidad, los niños con necesidades educativas especiales, los niños de la calle, los niños en situación de migración. Que ha surgido mucho y se ha recrudecido lo que es el trabajo infantil y la violencia de los niños en sus casas. Se volvió a hablar, como en los otros grupos, de la gran desigualdad y brecha que existe en la sociedad, y se ha hablado de que hay leyes, generalmente, lo que me olvidé decir son los países, estuvo Colombia, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Bolivia. En realidad hay leyes, pero el gran problema es que en la práctica no se ven estas leyes. También surgió como actores importantes la familia y las ONG. Después también se surgió cómo los gobiernos primero improvisaron frente a esta situación de pandemia, se preservó la vida, y después empezaron a surgir políticas y acciones. En algunos países más, en otras menos. Nos cuenta Nicaragua que invisibilizaron un poco lo de la pandemia, y entonces las escuelas públicas estuvieron abiertas siempre, pero las escuelas privadas podrían cerrar. Bueno, fueron surgiendo diferentes acciones de los estados. Tomó fuerza como política pública el uso de la televisión, de la radio, de garantizar algunas plataformas virtuales. Como característica, como para poder recomendar en las políticas, surge lo del presupuesto, y que el presupuesto, algo muy interesante, es que el presupuesto no venga de los préstamos, porque entonces no se puede garantizar continuidad. El presupuesto tiene que ser una decisión política de los estados, ¿no? Presupuestos para la primera infancia en particular. Que hay que priorizar la política de salud, que no se puede dejar al margen lo que es salud, además de educación, y que también, algo muy interesante que nos trae El Salvador, es que las políticas tampoco pueden venir de un sector, por ejemplo, del despacho de la primera dama, como en El Salvador, sino que tienen que ser políticas estatales y gubernamentales para que se puedan sostener en el tiempo. Y surge también
todo el hecho de poder, como esta pandemia se obligó al uso de la tecnología, es poder profundizar esto, porque debido a que se seguirá estando en presencial y semipresencial, pero sabiendo que la tecnología no llega a todas partes. Entonces hay que apoyar a las familias y ver qué políticas públicas poder llegar para los sectores más vulnerados. Hasta ahí el grupo 4. Muchas gracias, Cristina. Pasamos entonces ahora a hacer una síntesis del trabajo realizado hoy en esta sesión, la presentación de las 3 experiencias y de este plenario. Yo haré una síntesis de las experiencias y luego Cristina tomará el trabajo realizado por los 4 grupos. Comenzamos entonces esta jornada con la exposición de Bolivia, con Liz Marco, que nos hablaba sobre problemáticas, políticas y desafíos en contexto de pandemia, trayéndonos datos cuantitativos y cualitativos sobre las problemáticas más importantes y los emergentes de atención, cuidado, protección y educación que afectan a la primera infancia. Liz comentaba sobre las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra la primera infancia, en contextos familiares, trabajo infantil temprano, los niños y niñas en situación de calle, las desigualdades al acceso a la tecnología, la falta de momentos de juego, de movimiento, la excesiva exposición a las pantallas, estudios que dan cuenta de que se han acrecentado situaciones difíciles que ya existían previamente y que han tenido mayor vulneración de derechos los niños pequeños y además se han visualizado. Dificultades que tienen que ver también con el acceso, como decíamos, a las tecnologías, esta brecha digital que se suma a otras brechas sociales, brechas de género, económicas, se acrecienta aún más. Liz nos cuenta luego, en la situación particular de Bolivia, una línea de tiempo, dándonos datos sobre políticas de salud y educación, y destaca 2 hitos, una norma del año 2017 de salud, que es una herramienta que acompaña al desarrollo integral infantil, y la ley de educación 070, que considera a los niños en la etapa de 0 a 3 años, pensando en la educación no escolarizada, con fuerte presencia de las familias, y 4 y 5 años escolarizada. Bolivia toma al año 2021 como el año para la recuperación del derecho a la educación, con la familia y con la comunidad. Y en el año 2020, el plan de contingencia que tuvo, por ejemplo, el Congreso Internacional sobre la Educación Infantil. El vivir bien como horizonte comunitario, como principio ético moral que sustenta el Estado plurinacional de Bolivia. Y también destaca el interés superior de niños y niñas de la primera infancia de prioridad absoluta en la agenda, como prioritario a nivel nacional y a nivel de gobierno. Entre los desafíos, Liz nos habla de las estrategias de atención y cuidado para los niños y niñas de 0 a 3 años y sus familias, para prevenir y colaborar en la erradicación de situaciones de violencia, contribuir al desarrollo integral infantil, destacando el juego, el arte y el movimiento, con acciones intersectoriales. Y el trabajo, fuerte trabajo por la paz, que Bolivia se empeña, ¿no? Y que destaca. Luego tuvimos la presentación de Costa Rica. Allí Gabriela Valverde Murillo nos cuenta
sobre la respuesta a la pandemia en Costa Rica y destaca los programas de la estrategia Aprendiendo en Casa, programas dirigidos a la primera infancia, programas televisivos y también radiales. Programas que se iniciaron en marzo del año pasado y que continúan hasta la actualidad y que desarrollan distintas temáticas y tienen un acceso a la mayoría de los horarios. Programas que también se acompañan con campañas y series dedicadas a la primera infancia, con distintas temáticas, con apoyo y colaboración de diferentes organismos internacionales, universidades nacionales, dirigidos a las familias y dirigidos a los niños, temáticas que atraviesan las situaciones de juego, de movimiento, de desarrollo emocional, del cuidado al agua, que son todos estos complementos del currículum nacional, ¿no? Estos proyectos de procesos educativos a distancia. Reforzaron también con estos programas los periodos de receso escolar, de las vacaciones de invierno y otros recesos más cortos en el año, y han realizado 230 programas que podemos acceder a ellos, a conocerlos más a través de su sitio web, bueno, que dejaron a disposición. Escuchamos luego a Guatemala con la exposición de la maestra Mariela Peralta Guevara, quien nos hizo primero un relato de las características del currículum nacional base preprimaria del país, explicándonos cómo son sus componentes, tanto de las áreas de aprendizaje y los componentes internos de cada área de aprendizaje, los bloques en los que está organizado, y cómo en la modalidad virtual y a distancia, se fue desarrollando este currículum. Entonces, cómo mejorar el aprendizaje desde casa. Y pensaron en distintas técnicas, en distintas plataformas, distintas aplicaciones, estrategias, herramientas, indicaciones hacia las familias, reuniones virtuales con las familias, los docentes en la interacción tanto con los niños y niñas como con las familias y a través de situaciones de juego, de grabaciones, de exposiciones, con los objetivos, bueno, de aprender a través del juego, hablar y pensar, actividades lúdicas, despertar el interés de los niños, interactuar con sus familiares de manera afectiva. Nos hablaron también de otras modalidades de acceso, no solo tecnológicas, sino también de materiales, de cuadernillos, de hojas de trabajo, guías, y del apoyo del gobierno a través de bolsa de víveres, de alimentos frescos, útiles escolares, protocolos, libros sobre protocolos, explicando el regreso a clase, que fue muy importante para los docentes. Y pensando en los retos, nos trae también, como hemos escuchado, la dificultad del acceso a Internet, la dificultad en la cantidad y disposición de dispositivos para poder comunicarse, y las dificultades en las familias, tanto en cuanto a los recursos económicos como a la falta de tiempo para poder acompañar a los niños en su desarrollo. Algunas acciones que han realizado en función de estos retos tuvieron que ver con las visitas a domicilio por alumno, la facilidad para acercarles las hojas de trabajo y los materiales escolares. Le paso entonces la palabra a Cristina Tachi para que nos pueda hacer una síntesis de lo trabajado en los grupos. A ver, teniendo en cuenta lo que se habló en los 4 grupos, surge una cosa que nosotros siempre decimos en OMED. Si bien América Latina a lo mejor no es la región más pobre, sí pareciera ser la más desigual.
O sea, la brecha que existe entre los diferentes sectores de población ha sido, y en este caso de pandemia se ha profundizado mucho más. Esa brecha lo que fue surgiendo es que está en relación por los recursos económicos de la familia, por el lugar en donde viven, si es un lugar más alejado, si es un lugar urbano, rural, por si los niños pertenecen al sistema educativo formal o no formal, y por los entornos familiares. Cuando me refiero a entornos familiares, estoy pensando en esto de sufrimiento, a lo mejor siempre estuvo, pero recrudecimiento de lo que es la violencia familiar, y a lo mejor esto del aumento del trabajo infantil. Ha surgido que en todos los países, en mayor o menor grado, hay leyes que tienen en cuenta, en este caso, que nosotros nos ocupamos de la primera infancia, pero el gran problema es la implementación de esas leyes. Ese es un gran desafío. En todos los países fueron surgiendo diferentes respuestas, como decíamos al principio, más improvisadas. La pandemia sorprendió al mundo entero, después más pensadas, pero como desafío fundamental que surgió en los 4 grupos es la necesidad de seguir trabajando para que haya políticas intersectoriales, interministeriales, con presencia de los ministerios, de la sociedad civil. Y una característica que había surgido en mi grupo y que me olvidé de decirla, dijeron que se tenga en cuenta lo que viene de abajo para arriba, lo que viene de los territorios. Muchas veces lo que no es lo mismo que sucede en el territorio. Entonces, dar la voz a los territorios, escucharlos, y de ahí poder construir políticas públicas intersectoriales, que sean gubernamentales, que no dependan ni de la primera dama, ni de un préstamo mundial, que puedan tener presupuesto, que puedan tener financiamiento. Sin presupuesto, toda la acción que querramos realizar no puede hacerse efectiva. Y surge también, entonces, apoyo financiero, como lo dijimos, estrategias intersectoriales, ayuda a las familias, acompañamiento a las familias, y algo que también surgió, el hecho de poder capacitar, acompañar, enriquecer el trabajo de los docentes, que han salido a la palestra en todos los países, al principio de los ponchazos, como decimos en Argentina, después más pensado, después primero a lo mejor en colectivos más individuales, personales, institucionales, después amparados en mayor o menor grado por el ministerio, han salido, están trabajando, han trabajado muchísimo, y es necesario poder acompañarlos y fortalecer sus acciones. Bueno, eso fue más o menos lo que surgió en todos los grupos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, con esta actividad damos cierre a este evento del día de hoy, pero bueno, este también cierra estos 3 eventos que hemos compartido, con muchas experiencias, con mucha riqueza, con muchos desafíos y mucha tarea por hacer. Y desde ese lugar, las organizaciones de la sociedad civil, en las que estamos hoy muchos representando, tenemos un rol de incidencia política muy necesario, y también de investigación, de poner la mirada, de hacer visible cada vez más la situación de la primera infancia en nuestros países y todo lo que necesita para que sus derechos sean hoy reconocidos y efectivizados. Muchas gracias por otorgarnos este espacio, y le doy la palabra a Nelsi Lizarazo para que pueda hacer el cierre del evento. Muchas gracias, Ruti. Muchas gracias a todos y a todas. De verdad, creo que lo que hemos vivido en estos 3 encuentros ha sido tremendamente rico. El intercambio de experiencias, conocer los resultados de los procesos de cada uno de los países,
lo común y lo distinto de las situaciones, tener la oportunidad de dialogar, de intercambiar, de consensuar también. Me parece que ha sido realmente un proceso, digamos que los 3 encuentros son como un momento muy clave de todo el proceso que hemos llevado adelante y así se ha visto reflejado. Así que yo muy brevemente quiero agradecer, por supuesto, a cada uno de los miembros de CLAE que se ha puesto con tanto empeño y disponibilidad en no solo en el proceso completo, sino en la preparación de estos encuentros, en la participación, en toda la tarea de coordinar, moderar, hacer relatorías, etcétera, etcétera, haciendo de estos unos encuentros verdaderamente de todos y de todas. Así que se los agradezco un montón, porque yo sé que es trabajo adicional. Creo que estamos sacando de aquí resultados excelentes, que la sistematización, los materiales, todo lo que se ha producido va a ser muy, muy útil, va a seguir siendo muy útil para muchos y muchas más allá de CLAE. Así que gracias a todos y a todas. Me queda únicamente invitarles a la última actividad de todo este tremendísimo proceso que hemos hecho juntos y juntas, que son los diálogos estratégicos por la educación y cuidado de la primera infancia. Los diálogos estratégicos son literalmente eso, son diálogos que vamos a tener durante el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, cada uno con un foco, con un eje temático, en donde vamos a intentar no solamente recoger las recomendaciones que han surgido de toda esta tremenda participación de la que hemos dado cuenta en estos encuentros, sino también miradas y precisiones, digamos, de algunas personas, expertos, expertas, como todos los que en estos encuentros se han participado, porque aquí todos son expertos y expertas en primera infancia, pero que nos pueden arrojar, digamos, unas luces quizás desde otras perspectivas y desde otros niveles de trabajo. El primer diálogo se llama ¿Qué ha pasado con las niñas y los niños durante la pandemia? Y lo vamos a tener con Vitale Didonet, no leo el apellido, y lo va a conducir Gabriela Feinstein de la MEP Argentina, y será el próximo miércoles 23 de junio. El segundo diálogo es un diálogo que va a conducir Desiree López de Maturana, también de la OMEP, vicepresidenta de OMEP para América Latina y Caribe, y el tema central es protección integral de los derechos de la niñez. Ahí vamos a contar con Víctor Giorgi, con Patricia Núñez de UNICEF Regional, especialista en primera infancia, y con Luis Pedernera, que como todos saben, pues tiene una larguísima trayectoria en temas de derechos de la niñez y acaba de dejar, digamos, la presidencia del Consejo de Derechos de la Niñez. Conoce muy bien las situaciones globales y seguro que nos va a hacer un tremendo aporte en esta reflexión que vincula primera infancia y protección integral de derechos de la niñez. Y ese va a ser el 24, el jueves. Y el tercer diálogo, que será el 25 de junio, y digamos que aquí cerramos con broche de oro este junio por la atención y el cuidado de la primera infancia. Es un diálogo sobre políticas públicas y financiamiento para la educación y la primera infancia. Y ahí vamos a contar con los aportes de Michelle Bachelet, la alta comisionada, que como muchos y muchas sabemos, durante su presidencia hizo una excelente gestos de política pública para la primera. Va a estar Giovanna Modé de la CLADE, que es quien, como saben, también ha acompañado muy, muy de cerca todo este proceso y el tema de primera infancia desde la oficina regional de CLADE, y Mercedes Mayor Lasalle, la presidenta mundial de OMEP. Así que ese último lo conduciré yo, y con esto vamos a producir un documento muy pequeño, muy corto, pero muy al punto, de recomendaciones que luego llevaremos entre OMEP, CLADE y el Instituto Interamericano de la Niñez y de la Adolescencia a instancias regionales y globales, donde se están
decidiendo, debatiendo y decidiendo política de la primera infancia. Así que esto es lo que nos espera la próxima semana. Los diálogos van a ser breves, es 1h15 de diálogos cada día. El formato es exactamente ese, van a ser entrevistas, digamos, a las 3 personas que nos acompañarán, 3 o 4 personas en cada momento. Y todas las demás participantes van a seguir los diálogos por las redes sociales. No va, en la sala de Zoom únicamente van a estar la moderadora y los invitados y un respaldo técnico. Todos los demás estaremos siguiendo por las redes sociales estos diálogos, así que les estamos ya difundiendo toda la información, pero la vamos a seguir difundiendo. Y por supuesto, si hay preguntas, pues bienvenidas. Vamos a mantener el chat de AEPI por lo pronto hasta que cerremos el mes para que nos podamos comunicar. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un fuerte abrazo, de verdad. Mil gracias. Aplausos para todos y para todas. De verdad, ha sido genial. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Feliz día. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Las 12. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, a todos. Chao, gracias. Bye. Gracias. Bye. Chao. Chao, chao. Las 12, nos llegó las 12.